Hola, buenos días. Doctora Angélica Serna Sotomayor para servirles a todos ustedes como todas estas mañanas. Hoy les voy a hablar de un padecimiento que es muy común en nuestra población, pienso que en todas partes del mundo, que son los problemas de columna. En específico, los problemas de columna lumbar. Para empezar, voy a dar una información un poco amplia para la población en general, para que les sea más fácil entender. Y ya si quisieran ahondar un poquito más a nivel médico y profesional, bueno, pues podemos escribirnos o vernos físicamente para poder saber, para que yo les pueda explicar más ampliamente de lo que se trata este tipo de patologías. La columna lumbar, ¿sí? Es una estructura que tiene 1, 2, 3, 4, 5 vértebras. Por eso cuando nos dicen es que tiene un problema a nivel de L1, L2, L significa lumbar, S significa sacro. Entonces, cuando dice L1, L2, entonces está refiriendo que entre la primera lumbar y la segunda lumbar está habiendo alteraciones a nivel del disco intervertebral. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo agarro y coloco una vértebra sobre otra vértebra, se va a hacer un orificio. Este orificio se llama agujero de conjunción, por donde salen las terminaciones nerviosas que emergen de la médula espinal. Esta es su médula espinal. La médula espinal debe ser completamente redonda. Y estas son las terminaciones nerviosas que emergen de los agujeros de conjunción. Una hernia es un abombamiento, se produce una estructura que sobresale del disco intervertebral. Es como cuando agarramos un globo de agua y lo estamos aprieta y aprieta y aprieta de tal manera que en algún momento se hace más delgada la capa de ese globo y ¡pum! Sale una bolita. Esa bolita precisamente se refiere a esto, a una hernia discal. Son varias etapas de las hernias discales, pero vamos a hablar de una hernia discal como tal. Dependiendo de dónde salga la hernia discal, es la alteración que me va a dar. Puede ser central, hacia los recesos de los agujeros de conjunción y presionar las terminaciones nerviosas que están emergiendo de cada uno de los lados. Puede ser bilateral o unilateral. ¿Qué quiere decir? Que puede estar presionando una sola terminación o dos terminaciones. Este segmento lumbar está encargado de manejar lo gastrointestinal y lo genitourinario. ¿Qué quiere decir? Que si la conducción eléctrica no está siendo adecuada para mandar los impulsos eléctricos a intestino delgado e intestino grueso, entonces la peristalsis del intestino se ve disminuida. Al verse disminuida la peristalsis intestinal, lo que sucede es que cuando consumimos alimentos, esta tiende a inflamarse. Al inflamarse el intestino, va a desplazar una tela que divide los intestinos de los pulmones, que se llama el diafragma. Al desplazar el diafragma hacia arriba, va a mandar un impulso eléctrico al músculo que se llama trapecio. Ahí va a producir una contractura de la masa muscular de la mitad de la espalda hacia la nuca, lo que me va a llevar a una contractura de la masa muscular de la cabeza. Esto me va a dar cefalea y un estado de irritabilidad. Me voy a sentir enojada, molesta y deprimida, y después me voy a sentir ansiosa. También dijimos que maneja lo genitourinario. ¿Qué quiere decir? Que manda los impulsos eléctricos para que haya un vaciamiento adecuado de la vejiga. Pero al no haber un vaciamiento adecuado de la vejiga por una interrupción de la conducción eléctrica o de la neurotransmisión, entonces, ¿qué es lo que sucede? Se quedan residuos de orina y estos residuos de orina empiezan a ser un caldo de bacterias. Este cultivo de bacterias va a estar la gente presentando infecciones de vías urinarias repetitivas una tras otra, y cuento de nunca acabar. Bueno, acabo de tomar el tratamiento y no ha podido ceder mi problema y ya lo volví a presentar, Es que la raíz del problema no está siendo la vejiga, la raíz del problema no está siendo los intestinos, sino la raíz del problema está siendo a nivel de la zona lumbar. Va a haber dolor de la mitad de la cintura a la mitad de la nalga a la punta de los dedos de los pies, el dolor en la cara externa y dolor en la cara interna de la pierna y dolor a nivel de la rodilla. Todo por una interrupción de la neuroconducción eléctrica. Este paquete neurológico está junto con un paquete vascular. ¿Qué quiere decir? Que al verse afectada la conducción eléctrica, también se ve afectada nuestra irrigación sanguínea. ¿Qué quiere decir? Que empiezan a haber alteraciones tanto neurológicos
como de circulatorio. Entonces empezamos a tener problemas de tipo circulatorio a nivel de miembros inferiores. O sea, ay, qué raro, ahora ya estoy muy cansado, ya me duelen las piernas. ¿Qué es lo que voy a hacer para resolver este tipo de problemas? Ok, lo que se tiene que hacer para resolver este tipo de problemas es no irse al tratamiento sintomático. O sea, es decir, me duele la rodilla, voy a picar rodilla. Me duele la columna, voy a picar columna. Me duele la cabeza, voy a picar cabeza. No, no, no. Dentro de la acupuntura lo que tenemos que hacer es un tratamiento general regulatorio. Incluso en el libro de medicina, el Weyton de fisiología, habla precisamente de la homeostasis. La homeostasis es el equilibrio a nivel orgánico. Entonces, la acupuntura se basa en eso, en una homeostasis, en un equilibrio orgánico hasta resolver el problema de una manera adecuada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que nosotros hacemos es trabajar a nivel de paquete neurovascular. En este paquete neurovascular lo que vamos a hacer es hacer que haya una neurotransmisión más adecuada, evitando que siga habiendo un estancamiento y desaparezca el dolor. El dolor es un estancamiento, ¿sí? Si yo no disperso ese estancamiento, entonces va a ir incrementando las molestias hasta que nos deje imposibilitados. ¿Cuál es el problema de nuestra cultura aquí en México? Nuestra cultura aquí en México nos indica que hay que acudir al médico solo cuando tengo dolor, y es un grave error. Los tratamientos tienen que ser preventivos. Es decir, bueno, pues ya lo estamos padeciendo, pues ya no hay otra opción, hay que resolverlo, pero después de eso seguir dando un mantenimiento para mantenernos en buenas condiciones. En China existían unos médicos que se les llamaban los médicos descalzos. Estos médicos andaban en los cultivos de arroz y a estos médicos se les pagaba por mantener a la población sana. Pero el día que a ellos se les enfermaba a un paciente, entonces ese día no le pagaban. ¿Por qué? Porque decían que no tuvo la capacidad de prevenir el problema que iba a presentar el paciente. Entonces, el trabajo de los médicos dentro de la medicina tradicional china es mantener a la población sana, o sea, como tal. Y es preferible decir, es que siempre me mantuvieron sano y nunca me enfermé, a decir, toda mi vida estuve enfermo y nunca me pudieron sacar del problema. Entonces, los problemas de columna nosotros los tratamos a nivel de acupuntura. ¿Sí? Independientemente de utilizar otras herramientas, como sería la ozonoterapia, sería la acupuntura, la herbolaria, los campos magnéticos pulsantes, las terapias neurales, las moxas, las ventosas, dependiendo qué es lo que tenga el paciente. Yo puedo tener muchos pacientes con dolor de columna y todos van a ser diferentes. Algunos pacientes me dirán, bueno, es que yo con el frío empiezo a tener mucho dolor, o yo con el calor tengo muchísimo dolor. O sea, puede ser un problema por calor, puede ser un problema por frío, puede ser un problema por viento, por humedad. Eso es variable, dependiendo de cada uno de nosotros y cuál sea nuestro punto de choque. ¿A qué llamo nuestro punto de choque? Quiere decir que cuando nacemos tenemos alguna parte de nuestro organismo que es más susceptible a tener problemas que otras partes. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, es que cada vez que me enojo se me infla la barriga y tengo una colitis horrible. O sabes que cada vez que yo me enojo tengo un dolor de cabeza insoportable. O cada vez que me enojo se me brinca el ojo. Bueno, a eso se refiere nuestro punto de choque. Entonces, habría que ver en qué parte de nuestro organismo se está generando ese punto de choque. Ahora bien, la mayoría de la gente que hace ejercicio no tiene esa delicadeza de estar al pendiente y en un chequeo médico constante para evitar este tipo de pacientes, este tipo de problemas. ¿A qué me refiero? Normalmente les dicen, ¿sabes qué vamos a hacer? Hablando de halterofilia o fisicoculturismo o fisicoconstructivismo, ¿sabes qué? Vamos a hacer unos desplantes con barra y nunca falta que la barra se me va un poquito, ay, me está doliendo, pero como estoy en un gimnasio y a veces nos gusta presumir, entonces yo acabo y ejecuto mi ejercicio. ¿Qué es lo que pasa? Que al final del día ya tengo un problema o una alteración a nivel de columna, ¿sí? Entonces empiezo a tener molestias, pero yo no quiero dejar de ir al gimnasio, me tomo cualquier analgésico, cualquier antiinflamatorio o algo que me recomiendan en el gym, y entonces es cuando empiezo a generar un problema que cada vez se va a volver más difícil de resolver. Bien importante. En cuanto empiece el problema,
no duden en acudir a un médico para resolverlo. Y en lugar de sacar una placa y mientras vemos a ver si se lastimó el huesito, de cajón una resonancia magnética, porque así ya veo tanto tejido óseo como tejido blando y no estoy gastando a cada rato, sino lo que estoy haciendo es prevenir el problema desde antes. Y si salió algo, qué bueno, ya lo resolvimos. Si no salió nada, también qué bueno. Lo único que hice fue prevenir tener un problema mayor que después sería más complejo de resolver, ¿sí? Cosa bien importante. Y como yo sé que hablar de alimentación a mucha gente nos cae muy mal, ¿no? Entonces, ay, otra vez la alimentación. Pues sí, en los problemas de columna la alimentación influye de una manera muy importante. ¿Por qué? Porque un sobrepeso a mi columna, ¿sí?, genera un mayor problema. ¿Por qué? Porque si de por sí estamos supeditados a la atracción de la Tierra, entonces mi peso se ve duplicado por esto. Si a esto le anexo un sobrepeso que normalmente tengo, entonces el peso se ve aún más incrementado. Y si me doy el lujo de correr sobre pavimento, lo que va a suceder es que hago un machacamiento de mis discos intervertebrales, lesionándolos por problemas de tipo biomecánico. Bueno, cuando hablamos de biomecánica, nada más bio es vida, pero realmente es una estructura mecánica que hay que tratarla como tal. Es como tener una camioneta nueva con unos amortiguadores nuevos y nunca quitarle una tonelada de cemento de encima. Los amortiguadores estaban muy bien, la camioneta estaba en excelente calidad, pero el problema es que con el peso constante y con la tracción de la Tierra, esos amortiguadores se van a degenerar más rápidamente que si todos los días le quito el peso, le doy mantenimiento, al otro día le vuelvo a poner el peso y así estoy dándole una calidad de vida a mi máquina. Sin embargo, nosotros, para nosotros mismos, no lo hacemos. Bien importante. En cuanto yo tenga molestias, acudir al médico. Ay, bueno, pero es que me van a mandar a hacer ejercicio, me van a mandar a alimentación, me van a mandar una faja. Yo no quiero, eso me molesta. Bueno, ¿qué preferimos? ¿Tomar medidas preventivas o terminar al rato con un problema mayor? Porque no solamente la degeneración es discal, ¿sí? Al haber una degeneración discal, la estructura de nuestra columna, los cuerpos vertebrales van a empezar a tener desviaciones dependiendo hacia dónde estás viendo la disminución o la protrusión del disco intervertebral. Tanto se puede hacer una escoliosis como una hiperlordosis, que es el aumento de la curvatura hacia atrás, ¿sí?, como una listesis, que es cuando una vértebra se desplaza sobre otra vértebra y al mismo tiempo disminuye el agujero de conjunción, haciendo que esa terminación nerviosa quede atrapada. Y muchas otras cosas más que les iré comentando más adelante. Entonces, ¿qué hay que hacerla? Darle mantenimiento en ese momento, ir con el médico y si me dice, ¿sabes qué? Bueno, ¿sabes qué? Vamos a poner una faja. A lo mejor mete una faja con varilla flexible y todo, porque tú eres una gente muy activa, te mueves, vas, subes, bajas. Bueno, vamos a tratar de llevarte a una situación más adecuada, más fisiológica, más normal, para que tú puedas seguir saliendo adelante. Ojo, cuida tu alimentación. ¿Por qué? Porque si yo consumo azúcares refinadas, dentro de mi organismo se va a secuestrar algo que se llama ion calcio. El ion calcio tiene varias funciones importantes. En este caso, dos muy importantes para mi columna. Una es un recalcificador óseo y dos, es un neurotransmisor. Quiere decir que manda los impulsos nerviosos de una terminación nerviosa a otra para que se ejecute esa conducción eléctrica y se genere el movimiento. Pero si está ocupado metabolizando la conchita, el cafecito con azúcar, el chocolatito y todo eso, entonces se secuestra el ion calcio y si por sí ya tengo problemas a nivel de neurovasculares y a nivel de columna, entonces voy a presentar un problema mayor. Entonces, cuento de nunca acabar, no me voy a recuperar. Lo único que va a suceder es que voy a seguir degenerando mi organismo hasta volverme dependiente de los demás. ¿Qué quiere decir? Al rato me van a tener que cambiar el pañal, ayudarme a solear, ayudarme a pararme, a pasarme el agua, y entonces nos volvemos una carga para la familia. El chiste es ser autosuficiente hasta nuestros últimos días de vida. Yo soy la doctora Angélica Serna Sotomayor, de la Unidad de Acupuntura Serna Sotomayor, para servirles a todos ustedes en el momento que ustedes lo deseen. Que tengan un bonito día y que espero que les haya servido esta cápsula.